En el episodio de hoy, directos oyentes, me ocupo de la inicialización del, del sistema operativo, del funcionamiento del sistema operativo en nuestra máquina y del control de tareas que el método o el entramado de ficheros que se encargan de esa inicialización, el control que ejercen sobre el conjunto de nuestro funcionamiento en la máquina. Bueno, esto de momento puede parecer oscuro, y lo es, pero se va a aclarar a lo largo de esta sesión. Y concretamente me voy a ocupar de ese procedimiento específico de inicialización y control que hoy se nos ha impuesto en la gran mayoría de las distribuciones de Linux, que es el systemd. Systemd que, sin mis observaciones, desde luego, sin aparato científico, a ojo de buen cubero, la mayoría de los usuarios rechazamos y por el cual sentimos desapego, desagrado, yo diría que nos da grima, que nos da repelús. Pero también es verdad que la mayoría de los desarrolladores, de los técnicos, de los expertos, no de todas, pero de la gran mayoría de las distribuciones, lo han abrazado el systemd, y como ellos saben más que nosotros, pues sin duda que lo han hecho porque el systemd reporta ventajas, al menos reporta ventajas para los programadores, para los configuradores, para los desarrolladores de las distribuciones, ventajas que los usuarios o muchos usuarios no apreciamos. O sea, para nosotros no resulta una novedad que, a pesar de que han transcurrido años desde que se empezó a adoptar, para mí no tanto porque vengo desde la cueva en el cual no había systemd, pero para quienes usen Red Hat, Fedora, Debian, Linux Mint, Ubuntu desde hace años, bueno, pues están acostumbrados al systemd desde hace años. Y no obstante, yo en foros de discusión, rara es la opinión de un usuario que encuentro favorable al systemd. Y de rechazo, desagrado con respecto al systemd, muchas, muy frecuentemente. De manera que pienso, tengo esa impresión, que por supuesto científicamente, con un estudio, un sondeo realizado con aparato sociológicamente depurado, podría corregirse, de que la mayoría de los usuarios no queremos systemd, aunque la mayoría de los expertos, desarrolladores, sí quieren systemd. Bueno, ¿y qué es ese systemd? Antes de explicar qué es, voy a explicar cómo arranca la máquina, el computador, y cómo da paso al sistema operativo, y dentro del sistema operativo, primero el núcleo, el kernel, y luego los programas de usuario. Cuando apretamos el interruptor y se enciende la máquina, lo primero que corre es el firmware. El firmware, es decir, un software que trae incorporada a la máquina de fábrica, que bueno, ha ido evolucionando y que hoy tiene una modalidad diferente. Inicialmente es lo que se llamaba el BIOS, y ahora ese BIOS, de hace ya bastante tiempo, ha venido reemplazado por el UEFI. Bueno, esto ha traído toda una serie de complicaciones. A mí personalmente me ha planteado problemas, y de hecho el máximo problema que me ha planteado es que no he podido, en mis últimos computadores, no he podido instalar el Slackware. Mejor dicho, he podido instalarlo, pero luego no me arrancaba. O sea, no he podido hacer funcionar mis máquinas con Slackware. Ahora he aprendido a hacerlo.
O sea que si ahora tuviera que instalar el sistema operativo, podría volver a mi añorado Slackware de mi compañero de 26 años. Pero no lo hago, no lo hago porque en el momento en que compré esos computadores, a comienzos del primer semestre de 2024, compré 3 pequeños computadores para 3 tareas complementarias en mi domicilio y no pude instalar el Slackware en ninguno. Instalé Ubuntu con éxito, Lubuntu, para ser más exactos, Lubuntu. Ahora ya lo tengo bien adaptado a mis necesidades, a mi modo de trabajar, a mi, bueno, a los programas que yo corro, a mi manera de proceder, que yo comprendo que es muy personal, muy difícilmente compatible por otros, porque, bueno, pues yo a lo largo de tantísimos años de manejo de computadores he ido desarrollando una idiosincrasia muy individual, muy singularizadísima. Y bueno, pues eso hace que tanto los programas que uso como la manera de usarlos, la configuración, todo ello seguramente, no digo entre 8 miliardos de seres humanos, habrá alguno como yo, pero vamos, habrá que buscarlo con un candil. Ya lo tengo arreglado, configurado, estructurado, costumbrizado a mi modo. No voy ahora a deshacer, a desandar lo andado para volver a Slackware, porque entre tanto también Slackware ha cambiado, tendría que readaptarlo al nuevo hard. Bueno, sería una labor, una inversión de tiempo, bueno, para un resultado que en definitiva tampoco estoy seguro de que fuera mejor de lo que tengo ahora. Cierto, yo usé durante 26 años Slackware muy satisfactoriamente, pero por ese contratiempo tuve que despedirme, tuve que decir adiós a Slackware. Ahora estoy en otra etapa con Ubuntu, me va bien, he tenido que aprender, he tenido que adaptar, he tenido que trabajar con ahínco en configurarlo a mi modo. Dentro de los sabores de Ubuntu busqué y hallé aquel que más se adaptaba a mi modo de trabajar con la máquina, que fue el Ubuntu. Bueno, pues después de ese encuentro, de esa adaptación, de todo ese trabajo, bueno, pues no voy ahora a renunciar al fruto del mismo simplemente por la nostalgia de años pasados. Bueno, retomo entonces la narración de cómo funciona el arranque. El arranque, insisto, apretamos el interruptor, se abre el firmware, el BIOS o el UEFI. En su versión actual ya no es BIOS sino UEFI, y este UEFI abre el paso a un cargador de buteo. Hay que distinguir en realidad entre dos cosas. Bueno, primero, ustedes me perdonarán ese barbarismo de buteo, boot o booting en inglés. ¿Cómo se suele traducir a nuestro idioma? Arranque. Es posible. El problema con el arranque es que traduce dos palabras, dos verbos, arrancar, traduce dos verbos diferentes del inglés. Start, comenzar, y lanzarse. Lanzarse como quien da un puntapié con la bota. Por eso yo, bueno, pues creo que no habiendo una palabra técnica, al menos que yo conozca, pues me permito usar o acuñar esa de buteo, que es, como digo, pues como dar un puntapié para lanzar la máquina. Ese buteo puede hacerse de dos modos. O con un mero administrador de buteo, simplemente administra el buteo para que luego algún programa tome posesión de la máquina y continúe el proceso de su acondicionamiento para el uso final del usuario, o haga más que eso y que cargue el buteo. Es decir, que no se limite a abrir, a dar paso a un programa que sea el que efectivamente butee la máquina, sino que el programa mismo, transitorio, sea el que lleve a cabo completamente el buteo. Yo hago una metáfora. Como desde hace decenios no he vuelto al cine, no sé cómo funcionan ahora las salas cinematográficas. Pero cuando yo iba,
Sí, lo recuerdo. Uno llegaba, por ejemplo, en medio cuando estaba proyectándose la película, y tras pagar la entrada y se acercaba a un acomodador que con una, generalmente eran de sexo femenino, pero bueno, eso es secundario, había apreciado dónde había butacas vacías y con una linterna que iba proyectando en el suelo con una pequeña luz, para no perturbar la sala, nos conducía hasta el lugar de donde estaban libres esos asientos. Si íbamos uno donde había un asiento, si íbamos dos o tres donde hubiera, en lo posible, dos o tres asientos juntos. Bueno, pues el otro, eso lo asimilo yo, metafóricamente, a un boot loader, un cargador de buteo. En cambio, el boot manager es, por decirlo así, el que nos abre la puerta. Y luego nosotros mismos nos las arreglamos para ubicarnos y encargarnos de lo demás dentro de la sala. Bueno, tradicionalmente el bootloader, el cargador de buteo en Linux, era el hilo, pero este no es compatible con el moderno firmware que viene con la máquina, que como ya he dicho es UEFI, y entonces ha sido reemplazado por otros programas, el hilo en particular. Pero bueno, el hilo es un programa que plantea problemas, hay que aprender. Plantea el problema de que hay que aprender a usarlo una vez que. Pero hay que aprender antes de instalar el sistema operativo. Bueno, y luego el cargador más generalizado hoy es Groove, pero yo personalmente tengo una experiencia, es un programa de cargador, de carga de buteo, que tiene muy buena fama, que tiene excelente prensa, que la mayoría de los usuarios consideran magnífico, y sin embargo mi experiencia personal dista de ser tan buena. Me ha dejado varias veces en la estacada. De hecho, he hallado en YouTube un programa de un joven que brinda consejos de cómo solventar problemas cuando el Groove nos deja plantados y queda, en vez de arrancar totalmente, nos deja a medias. Y bueno, ¿qué hay que hacer para solventar el problema? Bueno, yo he hallado una alternativa, que es el Refind. El Refind es un programa que no es bootloader, sino un mero boot manager. ¿Por qué? Y no hace falta bootloader, porque hoy el kernel de Linux tiene la capacidad de cargarse él mismo, de hacer el bootloading por sí mismo, pero necesita que le abra la puerta. Ese abrir la puerta, que es lo que hace el boot manager, bueno, pues lo hace el Refind. El Refind es un programita facilísimo de instalar, muy sencillo, muy simple, muy liviano, muy hacia todo, que se acomoda a diversas distribuciones. Es más, yo creo que permite incluso acomodarse al Windows y entrar en Windows a través del Refind. Bueno, yo lo aconsejo vivamente. Es un programa que a mí nunca me ha traicionado, ni me ha salido mal, ni me ha dejado en apuros. Yo considero que es un programa magnífico, genial. Bueno, pues el Refine, en mi caso, el Groove en otros, abre la puerta al buteo. Actualmente la distribución Red Hat está elaborando una alternativa al Refine. No hablan siquiera del Refine como si no lo conocieran, mm, pero sí al Groove. Pero en realidad lo que están desarrollando es un boot manager que llaman Nimble. Nimble, que es New More Boot Loader. No hace ya no más cargador de buteo. Bueno, lo está desarrollando un equipo que encabeza una ingeniera polaca. Yo hace unos meses, bueno, un año menos, vi un vídeo, una conferencia de esta ingeniera, era muy interesante, explicaba las líneas maestras de su trabajo. Desconozco hasta qué punto lo haya completado y luego esto haya sido adaptado. Lo desconozco porque
en principio, aunque se ofrecía para cualquier distribución de Linux, pero en principio era de la rama Red Hat Fedora, como no es la mía, pues yo tampoco he seguido eso con interés. Lo vi con interés en su momento, pero bueno, como yo ya había encontrado el Refind, y estoy muy contento con el Refind, bueno, pues para mí eso es suficiente. Bueno, entonces, primero, el firmware, el UEFI. Segundo, el boot manager, Refind. Y tercero, entra el kernel, que actúa también, tiene el kernel actual tiene un doble cometido, primero de bootloader y segundo de kernel propiamente dicho, en el cual toma posesión de la máquina, actualiza todos los elementos de la misma que hacen falta para que todos los elementos de HAL, incluyendo periféricos, lo establece controladores idóneos para que todo eso funcione y para que a partir de ello el usuario pueda después lanzar los programas que necesite con arreglo al uso que quiera dar a la máquina. Bueno, todo eso lo hace el kernel juntamente con sus módulos y el kernel termina su labor para dar paso al usuario, sea en entorno gráfico, como es ahora lo normal, sea en entorno texto, con el CLI, el terminal, que es como sucedía en Slackware. Bueno, pues la fase final de la carga del kernel, digamos, el umbral entre la carga del kernel y la toma de posesión por el usuario, es lo que se llama los ficheros de inicialización o de arranque. De arranque, la máquina ha arrancado, por supuesto, pero de arranque desde el punto de vista del usuario. Por eso yo diría la inicialización. Y en Slackware, esa inicialización se hacía con el init tab. Bueno, digo init tab, hay que distinguir. El programa de inicialización, el ejecutable, el binario de inicialización, es el init. El fichero de configuración de ese programa es el init tab, ubicado en el directorio etc. Por defecto, al instalarse el sistema operativo, en la distribución del sistema operativo, vuelvo al Slackware, que es el que yo usaba, configuraba de un modo el init tab, pero por supuesto el usuario era, entrando como root, podía perfectamente reescribir ese init tab. Yo lo hice no cientos, miles de veces, y volver a arrancar para, en función de lo que había modificado, que la máquina de entrada funcionara de un modo o funcionara de otro, cargara unos elementos o cargara otros. Bueno, pero generalmente tampoco hacía falta cambiar mucho el init tab, porque el init tab lo que hacía era invocar otros ficheros de configuración autoejecutables que se hallaban en un subdirectorio del etc, que era el rcd. Bueno, como el Linux es Unix, las diferentes distribuciones de Linux habían seguido la pauta de modalidades del Unix. Slackware había seguido para elaborar la inicialización, la pauta del Berkeley, del sistema Unix de Berkeley, BSD, mientras que otras distribuciones de Linux siguieron la pauta del System 5, Sistema 5, de la ATT. Desconozco por qué esa diferencia. La diferencia, en realidad, podría explicarla, pero no vale la pena porque es más que nada de forma, de presentación, de agrupar en un solo subdirectorio o tener una pluralidad de subdirectorios. Bueno, en Slackware había un solo subdirectorio y dentro de él esos ficheros de configuración autoejecutables, primero rc.s, luego se pasaba a ese mismo invocaba rc.m, s de single, de un solo usuario, m de múltiples usuarios, y luego entraban en juego otros rc modules, rc inetd, para todo lo tocante a la red, inetd1, inetd2,
RC Bluetooth y otros. Bueno, ¿qué más da? Esos ficheros invocaban demonios, digamos, invocaban módulos del kernel. El kernel tiene un kernel propiamente dicho, un núcleo del núcleo, más unos módulos, de los cuales unos pueden invocarse para que queden actuantes en memoria y otros pueden no invocarse porque no son pertinentes para nuestro hardware o para las tareas que tengamos que realizar. Bueno, pues se invoca a través de esos ficheros de inicialización, se invocaban unos módulos, los que quisiéramos, y luego se cargaban unos demonios, que de nuevo ya he dicho, son programas binarios residentes en memoria que necesitamos para a partir de ellos poder ejecutar luego otros programas en función de las órdenes que impartamos en el terminal o de los iconos sobre los cuales piquemos para ejecutarlos en el entorno gráfico. Bien, este era el funcionamiento. ¿Qué pasaba cuando el usuario, como era mi caso, una vez, 10, 100, 1000, quería cambiar o porque, a lo mejor porque había comprado una nueva tarjeta Ethernet y necesitaba otro módulo o una nueva tarjeta de vídeo, por lo que fuera, o había puesto un dongle Bluetooth que la máquina no tenía, por lo que sea, bueno, yo iba cambiando esos ficheros de configuración, los iba reescribiendo, era muy fácil, coser y cantar, y no había, una vez reescritos, había que dar la orden RC, por ejemplo, RC inetd stop, RC inetd start, o de entrada restart, parar y volver a arrancar. Nada más. Muy fácil, muy sencillo. Por lo demás, esos programas no eran intrusivos, nos cargaban en memoria lo que queríamos que nos cargasen en memoria, nada más, no nos vigilaban, no nos controlaban, no nos regulaban, no nos cercenaban, no nos encarrilaban, no nos condicionaban. Bueno, pues todo eso ha sido ahora reemplazado en la casi totalidad de las distribuciones por un programa nuevo que se llama systemd. Este programa systemd no es no es un binario, es un engranaje, un enjambre, o más que un enjambre, una red, una complicadísima red de enjambres y subenjambres extremadamente compleja, mejor dicho, que es el systemd, que reemplaza al viejo init, tal como este existía en los programas, en las distribuciones anteriores, y que yo sepa hasta hoy sigue existiendo en Slackware, existe en Slackware, en Devuan, es una derivación de Debian, pero no es Debian, y alguna otra distribución. Siguen con el procedimiento antiguo. Pero la mayoría de las distribuciones han adoptado este procedimiento nuevo, el systemd. Bueno, este systemd ha sido elaborado en principio por un equipo vinculado a Red Hat y cuyo moderador, inspirador, director, jefe es un informático alemán, el diplomado Lennart Oettinger. Y digo diplomado porque su título en tecnología informática es un título que se impartía en la Universidad Alemana que se llamaba Diplom, traducción literal, diploma, y por tanto diplomado. Eso era antes del malhadado Plan Bolonia. Después del Plan Bolonia, tal título ha dejado de impartirse, y como ha habido que hacer equivalencias de los títulos pre-Bolonia a los títulos después de Bolonia, pues ese diploma se ha asimilado a un máster. Entonces, Lennart Oettinger pone en su currículum que es máster. Bien, bueno, evidentemente él mismo hace la equivalencia, pero yo me atengo a la literalidad de lo que he encontrado, y es que es un diplomado en informática.
Desde el año 2022, él trabajaba para Red Hat. En 2022 cambió de empleador y pasó a la IBM, a Microsoft. Bueno, trabajaba para Red Hat, que fue adquirida, comprada por la IBM, pero él pasó a Microsoft. Entiendo que no había firmado con Red Hat un contrato, como muchas veces en el personal altamente cualificado, hay que firmar un contrato de no competencia, por el cual, cuando el empleado cesa su relación laboral, no puede durante un periodo entrar a trabajar para la competencia, para una empresa, una firma competidora. Ahora, pues, entiendo yo que clarísimamente Microsoft es competidora de Red Hat y hoy de la IBM. Aparte de ya que entre IBM y Microsoft hay una desavenencia y bueno, animadversión que viene de lejos, de lejísimos, de los tiempos del DOS y del OS2 de hace 35 años. Pero bueno, dejando de lado eso, se ve que en su caso no es así. Sin duda que el señor Oettinger es perfectamente dueño de buscar el empleador que más le pague y lo ha conseguido y que sin duda gracias a este nuevo empleo pues tiene ante sí una carrera crematísticamente suculenta. Eso es asunto suyo. Él es el alma de este System D al cual se han hecho varios reproches. Concretamente yo voy a enumerar 5 reproches. Primero, se le ha reprochado el de sacrificar el espíritu del Unix. Espíritu del Unix, ya hablé del Unix en un episodio anterior, ya dije que uno de sus parámetros, una de sus pautas, era que cada elemento hiciera una sola tarea, pero la hiciera bien. Inicialmente fue una seña de identidad frente al Multics. El Multics, que quería hacer mucho, bueno, pues el Unix, es decir, voy a hacer no mucho, sino uno. Pero vamos, claro, ese uno no hay que entenderlo en un sentido de que se renunciara a hacer muchas cosas, sino a hacerlas una por una. Y por tanto ir distinguiendo elementos diferenciados, aislados, autárquicos, en cierto modo, sucesivos, que, bueno, luego ya algunos de ellos ya no fueron sucesivos, sino simultáneos, pero que cada elemento se encargara de una tarea y la hiciera bien. Y se ha dicho, el System D traiciona ese espíritu porque hace muchas cosas. Segundo reproche contra el System D, el de complejificar el funcionamiento del sistema sin necesidad. Es decir, vulnerar un principio de economía. El System D introduce una pluralidad tan abrumadora de ficheros y directorios y subdirectorios de configuración que se meten por todas partes, que lo invaden todo, que lo embadurnan todo, bueno, que resulta, claro, el conjunto de todo ello, si vamos buscando dónde está el System D y los directorios que él mismo instala, invoca y hasta dónde llegan sus tentáculos, todo ello es algo extremadamente complejo. Y se le ha dicho, esa complejidad puede que sea prescindible, puede que no sea necesaria. Tercera objeción, y es la de oscurecer para el usuario. Hace la configuración abstrusa, oscura, recóndita, arcana para el usuario. Cuarto reproche, provoca o es susceptible de provocar resultados perversos. Es decir, que es un procedimiento muy elaborado, muy pensado, muy potente, eh, que, que en muchas cosas tiene resultado benéfico porque controla, articula, orienta, disciplina el funcionamiento de la máquina y de los binarios, pero paga el precio de que quizá algunos de los resultados no son los deseados, pueden ser perversos. Por ejemplo, para el propio kernel.
Y quinto reproche estético, y es que el resultado es feo, es desagradable, es de una, eh, frente a la, digamos, si ustedes piensan en las columnas de la arquitectónica griega, el sistema antiguo era de columnas dóricas y el System D es de columnas, vamos, de capiteles, corintios, sobrecargados, churriguerescos. Bueno, ya sé que corintio y churrigueresco son cosas distintas y hay quien le puede encantar el corintio y el churrigueresco. Pero bueno, para muchos nos gusta más lo que tiene líneas más austeras, menos, eh, menos sobrecargadas. Bueno, pues el System D produce ese exceso de, ese exceso de elementos, subelementos, directorios que, bueno, nos resulta pues menos atractivo. Claro, esto yo comprendo que puede ser una objeción frívola, pero, pero bueno, pues de hecho el Linux es un sistema operativo que tiene un montón de entusiastas, entre ellos quien les habla, por razón, ante todo, de eficacia, pero bueno, también secundariamente de belleza. Hay una belleza en el Unix que yo he sido incapaz de ver nunca en el Windows, por ejemplo. Que nadie me diga, me sepa decir qué hermoso es el Windows, salvo cuando hablan del entorno gráfico, que les gusta la imagen. Bueno, eso cada uno tendrá su gusto. En Linux, como cada distribución tiene la suya, pues eso es variable. Bueno, de esos reproches, yo hago mío el tercero, que es el de que el sistema resulta para el usuario muchísimo más difícil, arduo, oscuro, impenetrable, arcano, mm, y por tanto difícil de comprender, asimilar, manejar, configurar según las propias preferencias. Esto es un noli me tangere. Estoy como estoy y no me toques. No del todo. Claro, si uno persevera, se empecina, al final acaba penetrando ese arcano y con dificultad, con esfuerzo, con denuedo, puede ir modificando la configuración, pero hay una barrera. Bueno, he de mencionar que Pöttering, el diplomado Pöttering, mm, que es un hombre polémico, duro, de armas tomar en sus controversias, ha contestado con firmeza y diría yo con dureza a las objeciones, una por una, busquen y lean sus objeciones, y muy detalladamente ha contestado, y concretamente a la dificultad ha dicho que los scripts propios del System D no requieren aprendizaje ninguno. Cualquiera son fáciles, mientras que por el contrario, los de Linux antiguo, esos ficheros RCD, eh, mm, inetd, etcétera, requerían haber aprendido un mínimo del bash, de la sintaxis del bash. Bueno, a mí ese argumento de la facilidad me resulta problemático porque que sea fácil, que sea difícil, es relativo. No sé si quien se acerque al manejo del Linux sin ningún conocimiento de ninguna clase, yo lo dudo, porque yo veo tan extremadamente complicado el System D, incluso, bueno, pues que causa temor, por no decir pavor, atemoriza el acercarse ante eso y decir, uno se echa las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo voy a entender el funcionamiento de todo eso? Ya sé que hay quien ha escrito manuales muy amablemente, muy gentilmente, que hay libros que se han escrito para explicarlo. Claro, bueno, hay que adquirir el libro y estudiarlo. Un libro de 300, 500 páginas, las que sean. Bueno, pero normalmente uno prefiere manejar el sistema operativo sin tener que estudiar tanto. De manera que a mí me parece difícil que sea más fácil. Pero sobre todo la facilidad es relativa. Entre el español y el camboyano, bueno, digamos, entre el italiano y el camboyano, ¿qué es más fácil? No lo sé, no lo sé. Es decir, digamos, para
para alguien que viniera del planeta Marte y que sin conocimiento ninguno de cómo funcionan los planetas de los humanos terráqueos tuviera que aprender el italiano o el camboyano, ¿cuál sería más fácil? Lo desconozco. ¿Cuál es más fácil para un español? El italiano. La facilidad es relativa. Es cuando decimos que algo es fácil o difícil, solemos querer decir para mí, para ti o para nosotros, en función de unos parámetros determinados. En abstracto, bueno, pues quién sabe. De manera que yo creo que sí, que está fundado el reproche de la dificultad, la oscuridad que introduce el System D. Pero a esta objeción yo añado tres. Primero, yo no le veo, no he logrado ver la necesidad de esa enorme complejidad. He leído, porque he accedido a una serie de páginas, de foros, he visto que los expertos, los desarrolladores, defienden al System D, he leído sus argumentos, no he visto que afirman que gracias al System D el sistema se organiza mejor, se controla mejor, que se lanzan mejor los demonios. ¿Qué es mejor? ¿Pero en qué es mejor? ¿Cómo así es mejor? ¿Por qué es mejor? Esto yo no lo he visto explicado. ¿En qué el Ubuntu que uso ahora, gracias al System D, es mejor que el Slackware que usaba hasta hace un año y algo y que no manejaba, no tenía el System D, sino el tradicional init? No lo sé. Entonces, el System D ha introducido una enorme complejidad cuyas ventajas yo desconozco. Y nadie ha sido capaz de explicarlas de modo que yo las entienda. Creo que no soy el más ignorante de los usuarios. Por tanto, me temo que lo que me pasa a mí les pasa a muchos. No vemos que se ha ganado con el System D. Segundo, el System D claramente obedece a un afán de seguridad. Pero el afán de seguridad es excesivo, es decir, tener que asumir toda esa complejidad y toda esa alteración, toda esa transmutación que modifica, que cambia el modo en que estábamos acostumbrados a manejar la máquina, el sistema operativo, en aras de una super seguridad, es quizá, puede entenderse, cuando esta seguridad se aplica a servidores abiertos al público, que ofrecen un servicio al público. Pero para nuestra máquina doméstica, incluso para nuestro servidor doméstico o NAS, de cara al interior, pues quizá ese afán de seguridad es excesivo, porque ya hablé de este tema en el episodio anterior y señalé todas las medidas de seguridad que tiene el Linux, desde el kernel hasta el AppArmor, que hacen que las probabilidades de invasión, injerencia, infiltración, particularmente de infiltración de malware o virus, o malware en general, sean extremadamente bajas. Los servidores abiertos al público, evidentemente, están muchísimo más expuestos al hackeo, al asalto. Y bueno, para ellos es comprensible que haya recursos de seguridad más intensos, más fuertes. Pero ¿por qué esa necesidad de seguridad ha de trasladarse a nuestras máquinas domésticas, pagando el precio de introducir esa enorme complejidad y esa enorme alteración, ese desconcertante cambio? Y tercero, el afán de seguridad no es inocuo, sino que puede también tener efectos negativos. Efectos negativos, por ejemplo, yo ya les hablé de cómo, por colocar yo manualmente para una operación que sin duda no hubiera debido realizar, pero yo quise compilar estáticamente un fichero binario, no lográndolo del todo porque la distribución actual ya no tiene ciertas librerías anteriores. Yo mismo las copié del Slackware y las introduje en un directorio. Bueno, una operación como esa yo con Slackware había hecho muchas, nunca me había pasado nada. Y ahora, en cuanto las puse, se paralizó la máquina,
no pude arrancar, tuve que reinstalar el sistema operativo. ¿Quién tiene la culpa? Algún vigilante. ¿Qué vigilantes tengo dentro del sistema operativo? Dos. El App Armor, del cual ya hablé en el episodio anterior, y el Systemd, que además de inicializar, no se contenta con inicializar, sino que quiere controlarlo todo, actúa como un centinela, un guardián, un vigilante que encuadra y determina los límites del funcionamiento de todo lo que corra en la máquina. Entonces vio en un directorio librerías incompatibles propias de una distribución presentes, quedó desconcertado y dio una orden de parar, de apagar, de no funcionar. De no funcionar, no sea que esas librerías incompatibles provoquen un efecto grave. Pero claro, el efecto grave, gravísimo, lo provocó el hecho de que yo tuve que reinstalar, reconfigurar el disco duro, reinstalar el sistema operativo. Bueno, culpa mía por haber hecho una operación que ahora comprendo que era arriesgada, pero tampoco existe ningún código penal de Systemd que especifique las conductas prohibidas y las sanciones que se aplicarán a esas conductas. De manera que, bueno, en aras de cuando la seguridad se puede volver contra los propios usuarios. Ustedes me dirán, bueno, eso le ha pasado a usted por ser excesivamente audaz o querer hacer las cosas demasiado a su modo, pero no les va a pasar a otros. Bien, de acuerdo, pero en todo caso, lo cierto es que el exceso de seguridad puede matar la seguridad. Bueno, la discusión sobre el Systemd es un tanto compleja. Habría que entrar en pormenores técnicos, algunos de los cuales, divulgados, simplificados, tienen ustedes en mi libro, que da lugar, el que da lugar a esta serie de vídeos, La Victoria de Linux. Por si lo han olvidado, en un comentario más abajo pondré una referencia a este libro. Lo puede leer ahí, pero lo que más me interesa es aquí, porque creo que es un tema más propio de el tipo de conversación que tenemos audiovisual, la justificación, la explicación, la motivación, la orientación que da el diplomado Pöttering leo en un artículo que tienen ustedes en una página web del 26 de enero de 2017, unas explicaciones de Pöttering sobre el porqué y el para qué del Systemd. Su motivación principal es poner fin a lo que considera el error central del Unix. Y en ese sentido, hacer de Linux un sistema no Unix. Separar radicalmente a Linux del Unix. Y dice lo siguiente: el Unix se basa en una idea equivocada de que todo es un fichero. Por tanto, mi impresora es un fichero, o cualquier otro elemento, una disquetera es un fichero, un USB interno o externo es un fichero, y así sucesivamente. Esa es una completa imbecilidad, lo cito textualmente. No cualquier cosa es un fichero. Mi impresora no es un fichero. Y si Unix pretende que mi impresora es un fichero, eso es una pura necedad. Él no se anda con chiquitas, ya que un fichero es algo muy diferente. Sigue diciendo, la mayoría de los programadores acabarán enterándose de que hoy lo que hay que dominar es la programación orientada a objetos, no la programación orientada a ficheros. El Unix maneja un concepto de los computadores propio de los años 70. Han transcurrido muchísimos decenios desde entonces, los computadores son muy diferentes y frente a la programación orientada a ficheros, hoy es la programación orientada a objetos. En Systemd, concluye, afanámonos con empeño en observar
otros sistemas operativos, consagrando muchísimo tiempo a estudiar Windows para hallar en él ideas interesantes. Bueno, yo creo que esto ya he dicho en el año 17. Entonces, creo que está clarísimo. Con Systemd se trata de pergeñar Linux de manera que deje de ser Unix, se aleje de Unix, no, no sea como no deje de pertenecer a la familia Unix y de estar elaborado según las pautas, los patrones de lo que se llamaba el POSIX, o sea, un cierto canon que marcaba las pautas de cualquier sistema operativo de la familia Unix. Que sea otra cosa, con otra concepción diferente de la programación y con una concepción de la programación, de la elaboración del sistema operativo y de la interfaz de usuario que, como él mismo dice, está dedicando muchísimo tiempo a estudiar Windows y a copiar, bueno, o adaptar ideas de Windows. Esto en el año 17, 5 años después. Pöttering pasó a trabajar por un sueldo millonario para Microsoft y ahora sigue siendo un desarrollador de Systemd para Linux, pero como ingeniero de Microsoft. Yo he abierto la página de Microsoft y aparece que él con el rango de ingeniero principal, Principal Engineer. ¿Qué es un ingeniero? En España, antes de Bolonia, el título de ingeniero, bueno, yo lo sé por mi difunto cuñado, que en paz descanse, un ilustre y prestigiosísimo ingeniero naval, había seguido una carrera de 7 años. En su caso creo que fueron 8, porque me parece que había tenido, el primer año era selectivo, de 20 o 30 alumnos lo aprobaban 3, y bueno, eran 8 años. Y era un título equivalente a doctor en ingeniería. Después del plan Bolonia, el título de ingeniero ya no existe, y ahora se tiene el título de graduado en ingeniería, que son los 3 o 4 primeros años, que normalmente no sirve profesionalmente para nada, porque no se puede firmar ningún proyecto de ingeniería siendo un mero graduado. Hay alguna rama en que creo que sí, pero pocas. Y luego se hace un máster, y entonces es máster en ingeniería, y ya con eso se pueden firmar proyectos. Pero el doctor en ingeniería es algo todavía mayor. Con lo cual, mi personal opinión es que quienes hoy se llaman en la jerga usual ingenieros, o sea, máster en ingeniería y firman proyectos, tienen una preparación, una formación mucho menor que los ingenieros de la generación de mi cuñado, que tenían una preparación académica propia de un doctor en ingeniería. Y entre el máster y el doctorado, bueno, pues hay una diferencia, en dominar más cosas y dominarlas mejor. En jurisprudencia, en ingeniería, en filosofía, en química o en lingüística de las lenguas indoeuropeas, en lo que sea. Bueno, pues aunque aparece con ese título de Principal Engineer, yo lo que veo es que sus estudios no son los de un ingeniero en el sentido en que yo entendía y siempre apliqué esa palabra de ingeniero, o sea, doctor en ingeniería, sino que lo que tiene es un máster. Vamos a ver, yo con esto no le voy a quitar a Pöttering ningún mérito. Sé que simplemente el haber encabezado, como encabeza, el equipo del Systemd refleja un mérito intelectual enorme y que además de esto él es autor o principal desarrollador de otra serie de programas. Es, sin lugar a dudas, un programador de enorme iniciativa, de enorme talento, de gran capacidad de trabajo. Eso no se lo voy a negar ni a cuestionar, evidentemente. Pero simplemente estaba comentando el título de ingeniero, señalar que cuando en ese entorno se dice ingeniero, pues quizá no es lo mismo que aquello a lo que yo llamo ingeniero. No se usa la palabra en el mismo sentido.
De la misma manera, cuando se habla, por ejemplo, de los ingenieros de Google, bueno, yo no sé si son ingenieros en el sentido en que yo uso la palabra ingeniero, o sea, doctor en ingeniería. Bueno, pues, lo cual no quita para que sean, sin duda, programadores de enorme capacidad, talento, valía. No, no lo voy a negar, por supuesto. Simplemente que en la traducción, quizá para quienes venimos de un uso precedente de esa palabra, pues evidentemente hay un problema de traducción. Lo esencial para mí es recalcar que la concepción subyacente al sistema D es una concepción ajena, opuesta, contraria al espíritu del Unix y que lleva el Linux en un sentido de aproximación al Windows. Está inspirado en Windows. Y completo esta consideración sobre hacia dónde nos lleva systemd con otra declaración más reciente, creo que en la red Mastodon de Pöttering, en la cual pergeña cómo, qué lineamientos va a seguir systemd. Y nos dice lo siguiente: la configuración del systemd se orienta hacia que el directorio etc de configuración, incluyendo todos subdirectorios, evidentemente, sea inmutable. Es decir, que ningún usuario, ni siquiera el superusuario, usted ha comprado un computador, lo tiene en su casa, es propietario de la máquina, quiere configurar en ella el sistema operativo según le dé la gana, no podrá hacerlo. Ningún usuario, ni siquiera el superusuario, por muy propietario que sea del HUD, podrá modificar nada de la configuración, ni el etc, ni ningún fichero de configuración del etc, ni de sus subdirectorios. ¿Cómo podrá utilizar la máquina? No accediendo a un subdirectorio dentro del directorio home del disco duro, sino con su llave USB. No es que en la llave USB pueda usted respaldar lo que en su propio directorio home añade o quite, sino que usted se acercará a una máquina, enchufará en una boca USB su llave USB, esa llave USB será su propio directorio home personal. Al terminar, retirará esa llave USB y podrá luego llevársela a otra computadora en su casa, en su despacho, en su lugar de trabajo o en cualquier otro computador. Por ejemplo, si está en un viaje para acudir a una reunión, un congreso o por la razón que sea. Claramente, lo que aquí se nos diseña, entiendo que se nos propone un modelo que es atractivo y que tiene sus ventajas para un número de usuarios. No está nada mal pensado. Es decir, mire, no se preocupe de nada, no sepa nada, no aprenda nada. Va usted con su llave USB, la arranca, entra en su directorio que está en su llave USB, pone o quita lo que quiera, imprime. No se preocupe de qué impresora hay, de qué controlador de impresora, de nada. Escribe sus ficheros, esos se almacenan en su llave USB. Al terminar la tarea la retira y se va, si quiere, a otra máquina. Muy bien, pero claro, hay otro grupo de usuarios que estamos acostumbrados a otra cosa, que venimos de un periodo en que el usuario tenía más pretensiones. Quiere también poder entrar como superusuario, saber qué hay en su máquina, cómo funciona su máquina, poner, quitar, añadir. Bueno, yo el otro día, por ejemplo, quise añadir en mi máquina el demonio Telnet, que no estaba por defecto. Bueno, ¿para qué sirve el demonio Telnet en un computador? Para entrar desde otro computador como si uno fuera usuario del primero de ellos. Tengo varios computadores en mi domicilio, bueno, pues poder entrar desde uno en el otro. Bueno, pues yo no tenía el demonio, hay que instalar para ello un demonio. Bueno, lo complicadísimo que fue por el systemd, tuve que buscar ayuda para aprender. Hay
lo logré, es que sí, es con el systemctl, hay que invocarlo de un modo, hay que reescribir varios ficheros de configuración y luego aprender la sintaxis de ese programa systemctl. Evidentemente, lo aprendí y lo hice. Pero lo facilísimo que era realizar eso, como lo hice tantas veces en Slackware, y lo abstruso, arduo que resulta ahora con el systemd, indica claramente que ahora es disuasorio. Ahora está todo elaborado, concebido para lo que nos hayan puesto los gurúes sean lentejas, las tomas o las dejas. Y entremos como humilde usuario, sin pretensión alguna de ser superusuario, con nuestra llavecica USB, para, sin querer saber nada de qué hay en el aparato, ni modificarlo, ni añadir, ni quitar, actuemos como un usuario terminal, humilde, modesto y accesorio, porque la máquina ni siquiera tenemos en ella nada, simplemente ponemos nuestra llave USB. Bueno, esa es claramente la orientación de systemd. Ustedes me dicen, pero si tan a disgusto está usted con systemd, ¿por qué no lo quita? No puedo. No puedo porque el systemd, justamente, ya lo he dicho, lo deja todo embadurnado por todas partes. No solo tiene una serie de subdirectorios dentro del fichero de configuración, sino que en el propio directorio USR de los binarios tiene unas adherencias que, bueno, yo no digo que sea imposible deshacerse del systemd, pero para llevarlo a cabo hacen falta conocimientos de los cuales yo carezco. Desde luego que sí me gustaría tener un Ubuntu sin systemd, no lo tengo, o más exactamente, me gustaría haber tenido un Ubuntu sin systemd. Ahora ya, aunque me lo ofrecieran, bueno, como estoy a gusto en lo que estoy, como ya tengo muy amoldado, muy adaptado, muy costumbrizado mi sistema operativo para mis necesidades, mis usos, mis maneras de actuar, pues incluso si la casa Ubuntu tuviera la amabilidad de sacar una distribución sin systemd, es muy dudoso que yo quisiera introducir cambio alguno. Pero vamos, eso no impide que lamente esa adopción del systemd por los motivos que he ido invocando a lo largo de este episodio, y cuya síntesis es que la orientación, la concepción misma, pues es la que les acabo de explicar, totalmente opuesta al espíritu del Unix. Como yo me acerqué a Linux justamente por el prestigio del Unix, vi en Linux, cuando lo adopté, un Unix idóneo para PC, para el IBM PC, pues el que Linux evolucione en un sentido de acercamiento a Windows y de distanciamiento respecto a los parientes de la familia Unix, bueno, pues lo veo con pesar, con molestia, pero bueno, no me queda otro remedio. ¿Qué aconsejo a otros? Pues les aconsejo que busquen distribuciones que no tengan systemd, que las hay. Ahora poquitas las hay. Una de ellas es Devuan. Bueno, pues la verdad es que yo Devuan no la he ensayado, por tanto yo no puedo aconsejar que se use Devuan cuando desconozco sus ventajas e inconvenientes. Pero bueno, quienes tengan un espíritu de ensayo, de tanteo y error, ¿por qué no? ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no intentar? Esas hay otras que también las hay. Bueno, pues con esto termino este episodio. Ya paso en el próximo a otra subserie en la cual hablaré de la concepción ideológica del software libre, las ventajas y desventajas del software libre, las relaciones entre el software libre y el gratuito y otro tipo de software que es el freeware. Bueno, pues todo eso todavía nos dará para varios episodios, con los cuales terminaré toda esta larga serie sobre el sistema operativo Linux.